Voy a contarte algo que muy pocos creadores de contenido financiero tienen el valor de decir. Yo sé exactamente cómo usar la deuda para construir riqueza. Conozco la estrategia, entiendo los números, sé cómo funciona, pero la vida no siempre te da la oportunidad de aplicar lo que sabes, porque hay algo que nadie te cuenta cuando hablan de deuda buena y deuda mala. Y es que muchas veces, antes de poder usar el dinero inteligentemente, primero tienes que sobrevivir, primero tienes que pagar lo urgente, primero tienes que apagar los incendios. Y mientras haces eso, el tiempo pasa, las oportunidades pasan, y te quedas viendo cómo otros avanzan, mientras tú sigues corriendo en el mismo lugar. Si alguna vez has sentido eso, este video es para ti, porque hoy vamos a hablar de algo real, no de teoría perfecta, de la vida real, de lo que es la deuda buena, de lo que es la deuda mala y de cómo avanzar aunque todavía no estés donde quieres estar. Lo que nadie te enseñó sobre la deuda. Desde pequeños nos enseñaron lo mismo. La deuda es mala. El que debe no duerme. Aléjate de los préstamos. Y entiendo de dónde viene esa mentalidad. Viene del dolor. Viene de ver a familiares ahogados en deudas. Viene de historias de personas que lo perdieron todo. Pero hay algo que esa enseñanza dejó incompleto. Algo crucial. Algo que cambia todo. Y es que no toda deuda es igual. Existe la deuda que te destruye. Y existe la deuda que te construye. Y la diferencia entre las dos no está en el banco que te presta. No está en la cantidad que debes. Está en lo que haces con ese dinero. La deuda que te destruye. Empecemos por la más común, la que conocemos todos, la deuda mala. La deuda mala es cualquier deuda que usas para gastar en cosas que no generan ningún valor futuro. Endeudarte para comprar ropa, endeudarte para unas vacaciones que no puedes pagar, endeudarte para aparentar un estilo de vida que no tienes, endeudarte para cubrir gastos del mes porque el dinero no alcanzó. Esas deudas tienen algo en común. Al día siguiente de gastar ese dinero, lo que compraste ya vale menos, o ya desapareció completamente. Pero la deuda sigue ahí, con intereses, creciendo. Y hay algo que hace que la deuda mala sea especialmente peligrosa: los intereses. Una tarjeta de crédito con 28% de interés anual puede convertir una deuda de $3,000 en una deuda de casi $6,000 si solo pagas el mínimo cada mes. El mismo principio del interés compuesto que hace crecer tu riqueza cuando inviertes, hace crecer tu deuda cuando no pagas. Y lo más triste de todo es que hay personas que trabajan meses enteros solo para pagar intereses, no para reducir la deuda, solo para pagar el costo de haberla tenido. Eso es lo que hace la deuda mala. No solo te quita el dinero de hoy, te roba el dinero del futuro. La deuda que te construye. Ahora hablemos de algo diferente, la deuda buena. La deuda buena es la que usas como palanca, como herramienta, como inversión en algo que va a generar más valor del que costó. ¿Cuándo tiene sentido endeudarse? Cuando pides un préstamo para estudiar algo que va a multiplicar tus ingresos. Cuando financias una propiedad que con el tiempo va a aumentar su valor. Cuando inviertes en un negocio con bases sólidas y un plan real. Cuando usas el dinero prestado para generar más dinero del que te costó pedirlo. Esa es la lógica de la deuda buena. No es endeudarse por endeudarse. Es usar el dinero de otros como trampolín, para llegar a donde tus propios recursos no te alcanzan todavía. Los bancos hacen esto todos los días. Reciben tu dinero en depósitos y lo prestan a otros cobrando intereses más altos. Los grandes inversionistas hacen esto todos los días. Piden prestado para comprar activos que generan más de lo que cuesta el préstamo. No es magia, es estrategia. Cuando la deuda buena se te presenta en la vida real. Yo no aprendí esto en un libro, lo aprendí mirando oportunidades que tuve frente a mis ojos y que no pude tomar. No porque no las entendiera, sino porque no tenía la palanca necesaria para hacerlo. Hubo un momento en que vi una propiedad en mi país. No era cara,
y tenía algo que muy pocas propiedades tienen: potencial doble. La idea era simple pero poderosa: vivir en el segundo piso y en el primer piso montar un negocio. Un ingreso pasivo construido sobre el mismo techo donde dormías. Eso es exactamente lo que hace la deuda buena cuando se usa bien. No solo compras una propiedad, compras un activo que trabaja para ti, pero no tenía crédito, no tenía una palanca extra, y esa oportunidad se fue. Hubo otro momento. Fuimos con un familiar a un concesionario de carros. Había un camión pequeño, y mientras lo veía, ya tenía el plan completo en mi cabeza. Ese camión no iba a ser solo un vehículo, iba a ser un negocio móvil, un negocio de estampados de camisas, con todo adentro, listo para trabajar, con paneles solares para no depender de la corriente eléctrica, completamente autónomo, completamente independiente, un negocio que se mueve contigo, que va donde está la gente, que no paga renta de local, que no depende de que los clientes te encuentren, tú vas a ellos. Eso es pensar con mentalidad de deuda buena, no pedir prestado para gastar, pedir prestado para producir. Pero en ese momento tampoco se pudo. Había otras prioridades, había otros fuegos que apagar primero. Y eso es algo que quiero que entiendas. Reconocer una oportunidad de deuda buena no siempre significa que el momento es el correcto. A veces la vida te pone obstáculos reales en el camino, y tienes que ser honesto contigo mismo sobre dónde estás parado. Pero hay algo que esas experiencias me dejaron. Me dejaron claridad, me dejaron visión, me dejaron saber exactamente qué tipo de deuda quiero usar cuando llegue el momento correcto. Y esa claridad vale más de lo que cualquier préstamo puede comprar. La realidad que nadie te cuenta. Y aquí es donde quiero ser completamente honesto contigo, porque hay algo que los videos de finanzas raramente dicen. Entender la diferencia entre deuda buena y deuda mala no significa que siempre puedas elegir. La vida real es más complicada que eso. Hay momentos en que el carro se daña y necesitas repararlo para ir a trabajar. Hay momentos en que llega una factura médica inesperada. Hay momentos en que el dinero simplemente no alcanza y tienes que tomar decisiones que no quisieras tomar. En esos momentos, no siempre existe la opción de la deuda buena. A veces la única opción disponible es sobrevivir. Y eso está bien. No te hace mal administrador, no te hace irresponsable, te hace humano. Lo importante no es si alguna vez caíste en deuda mala. Lo importante es entender por qué ocurrió y qué vas a hacer diferente cuando tengas la oportunidad. El ciclo que atrapa a millones. Hay un patrón que se repite constantemente, y es el ciclo de la deuda mala. Funciona así. Alguien gana su sueldo, pero ese sueldo ya está comprometido antes de llegar. Pagos de tarjetas, préstamos personales, intereses acumulados. Entonces el dinero se va en pagar deudas, y cuando surge algo inesperado, no hay nada guardado. Entonces se genera más deuda para cubrir esa emergencia, y el ciclo se repite, mes tras mes, año tras año, y la persona trabaja muchísimo, pero financieramente nunca avanza, porque todo lo que produce se lo come la deuda. ¿Cómo se rompe ese ciclo? No de la noche a la mañana, pero hay un orden que funciona. Primero identificas todas tus deudas, las anotas, los montos, los intereses de cada una. Segundo, priorizas las que tienen los intereses más altos. Esas son las que más te están costando. Esas son las que hay que atacar primero. Tercero, mientras atacas esas deudas, aunque sea con pequeñas cantidades, empiezas a construir un fondo de emergencia, aunque sea $50 al mes, aunque sea $20 al mes. Ese fondo existe para que la próxima emergencia no te obligue a crear más deuda. Y cuarto, cuando las deudas malas van bajando, ese dinero que liberaste lo rediriges hacia algo que construya, hacia algo que genere valor, hacia la deuda buena. Esa es la transición, de sobrevivir a construir. Quiero ser completamente transparente contigo.
Yo entiendo estos principios, los estudio, los comparto, pero también he estado en momentos donde la prioridad era otra, donde había cosas más urgentes que atender, donde el plan perfecto tuvo que esperar. Y creo que eso es algo que muchos de ustedes entienden, porque la vida no espera a que estés listo, la vida pasa, y a veces te toca reaccionar en lugar de planear. Pero hay algo que sí puedo decirte con certeza. Entender la diferencia entre deuda buena y deuda mala ya cambió la forma en que pienso, ya cambió las decisiones que tomo, y aunque todavía no esté donde quiero estar, cada día estoy más cerca, porque ahora sé hacia dónde voy, y eso hace toda la diferencia. La pregunta que debes hacerte antes de endeudarte por cualquier cosa. Existe una sola pregunta que debes responderte honestamente. ¿Este dinero que voy a pedir prestado va a valer más mañana de lo que me va a costar hoy? Si la respuesta es sí, puede ser una deuda que te construya. Si la respuesta es no, es una deuda que te va a costar más de lo que crees. No siempre es fácil responder esa pregunta. No siempre la respuesta es clara, pero hacerte esa pregunta antes de firmar, antes de deslizar la tarjeta, antes de aceptar el préstamo, puede salvarte años de trabajo perdido, puede salvarte de un ciclo del que cuesta mucho salir y puede acercarte un poco más a la libertad financiera que todos buscamos. La deuda no es buena ni mala por sí sola, es una herramienta, y como toda herramienta, el resultado depende de quién la usa y para qué. Hay personas que usan la deuda para hundirse y hay personas que la usan para elevarse. La diferencia no está en el banco, no está en la cantidad, está en el conocimiento, está en la intención, está en el plan. Y hoy tú tienes algo que muchos no tienen. Sabes la diferencia. Ahora úsala.